Déjame empezar con una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. Las personas no se quedan por lo que les das, se quedan por lo que despiertas en ellas. No es magia, no es estrategia, es psicología humana pura. El ser humano no se engancha a quien necesita, se engancha a quien elige, a quien camina con sentido, con dignidad, con una vida que no pide permiso para existir. Vivimos creyendo que atraer es agradar, que amar es adaptarse, que conectar es no incomodar, y ahí empieza el error. Porque cuando te diluyes para encajar, pierdes lo único que realmente atrae, tu identidad. La mente humana desea lo que percibe con valor, con carácter, con profundidad. Nadie se vuelve adicto a alguien vacío de sí mismo. La pregunta no es cómo hacer que alguien no te olvide. La pregunta es qué clase de persona eres cuando nadie te está mirando. Porque ahí, justo ahí, empieza el verdadero magnetismo. La mayoría de las personas cree que la atracción tiene que ver con hacer más cosas, con esforzarse más, con decir lo correcto en el momento justo. Yo durante años también lo creí. Pensaba que si daba más, si estaba siempre disponible, si me adaptaba mejor, entonces sería más querido, más valorado. Y la vida, con mucha pedagogía, me enseñó lo contrario. La atracción no nace de lo que haces, nace de quién eres mientras lo haces. Porque el ser humano no conecta con acciones aisladas, conecta con la energía, con la actitud, con la coherencia interna de la persona que tiene delante. He visto personas que no hacen nada extraordinario y aún así llenan una sala cuando entran, y he visto otras que hacen de todo, se desviven, se esfuerzan y aún así pasan desapercibidas. La diferencia no está en el hacer, está en el ser. Está en cómo se hablan por dentro, en cómo se respetan, en cómo caminan por la vida. Porque al final, aunque no lo sepamos explicar, todos percibimos si alguien vive desde la carencia o desde la plenitud. Cuando una persona vive intentando agradar, su mensaje inconsciente es muy claro. Necesito que me quieras para sentirme valioso. Y eso, aunque suene duro, no atrae. Genera dependencia, genera comodidad, pero no magnetismo. En cambio, cuando alguien vive desde la convicción de yo estoy bien conmigo, elijo compartir. No necesito mendigar, eso se nota. Se nota en la mirada, en la postura, en la manera de hablar y también en la manera de callar. Y eso engancha, porque la psicología humana admira la coherencia y desea lo que percibe como sólido. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me obsesioné con hacerlo todo perfecto, ser el mejor profesional, el mejor amigo, el que siempre estaba, y cuanto más hacía, menos disfrutaba. Hasta que entendí algo clave, no se trata de hacer más, se trata de ser mejor persona por dentro. Empecé a cuidar mi actitud, mis valores, mi manera de responder ante la frustración, mi forma de tratarme cuando me equivocaba. Y curiosamente, cuando dejé de esforzarme por gustar, empecé a gustar más. No porque cambiara mis acciones, sino porque cambió mi estado interior. La atracción verdadera nace cuando eres fiel a ti, cuando actúas desde tus valores, incluso cuando no es cómodo, cuando no te traicionas por encajar. Porque quien te observa, aunque no lo sepa racionalmente, percibe que hay algo firme ahí dentro. Y eso transmite seguridad, respeto y deseo genuino. Al final, las personas no se quedan por lo que haces por ellas, se quedan por cómo se sienten cuando están cerca de alguien que se respeta a sí mismo. Y ahí es donde empieza todo. Durante mucho tiempo creemos que nuestro valor depende de cuántos nos miran, de cuántos nos buscan, de cuántos nos aplauden. Yo también caí ahí. Pensaba que si tenía reconocimiento, aprobación y atención, entonces estaba haciendo las cosas bien. Pero la vida me enseñó algo fundamental. La atención externa es volátil, cambia, se va. Y si tu valor depende de eso, vivirás siempre con miedo. Miedo a perder, miedo a no gustar, miedo a no ser suficiente. El verdadero valor no se construye fuera, se construye dentro. Depende de la actitud con la que te levantas cada día, de cómo decides responder cuando las cosas no salen como esperabas, de si eliges actuar desde la queja o desde la responsabilidad. La actitud es lo único que nadie puede quitarte. Puedes perder trabajo, relaciones, reconocimiento, pero si mantienes una actitud firme, sigues siendo valioso. Recuerdo una etapa complicada de mi vida profesional donde el aplauso desapareció. Nadie llamaba, nadie preguntaba, nadie reconocía, y ahí tuve que decidir si me hundía o si mantenía mi manera de estar en el mundo. Elegí seguir dando lo mejor de mí, no para que me vieran, sino porque era coherente con quien quería ser. Y algo curioso ocurrió. Cuando dejé de depender de la atención externa, recuperé mi fuerza interior. La psicología humana funciona así. Cuando alguien vive buscando validación, transmite inseguridad. Cuando alguien actúa desde convicción, transmite calma y autoridad. Las personas no se sienten atraídas por quien necesita ser visto, sino por quien se ve a sí mismo con respeto. La actitud positiva no es sonreír todo el día, es mantener dignidad cuando nadie te celebra. He conocido personas brillantes apagadas por vivir pendientes de la opinión ajena y personas sencillas, sin focos, con una actitud tan sólida que resultaban irresistibles. Porque la actitud se nota en cómo escuchas, en cómo miras, en cómo reaccionas ante un error. Ahí es donde se define tu valor real.
Muchas veces esperamos sentirnos valiosos para actuar con buena actitud, cuando en realidad es al revés. Primero eliges la actitud, luego llega la fortaleza. No esperes aprobación para caminar erguido. No esperes reconocimiento para hablar con honestidad. La actitud correcta precede siempre al resultado y te convierte en alguien emocionalmente libre. Cuando tu actitud es buena, incluso en la dificultad, envías un mensaje poderoso: mi valor no está en tus manos, y eso genera respeto. La atención externa puede llegar o no, pero tu identidad permanece intacta. Y cuando alguien percibe a una persona que no se vende por aprobación, algo dentro se activa. Ahí descubres que tu valor es estable, silencioso, profundo y no depende jamás de circunstancias externas cambiantes. Por eso es tan importante trabajar tu actitud cada día. Elegir gratitud en lugar de queja. Elegir coherencia en lugar de aplauso. Elegir respeto propio antes que validación externa. Porque al final lo que verdaderamente atrae no es cuántos te miran, sino cómo te sostienes cuando nadie lo hace. Esa es la actitud que eleva tu valor. La plenitud enamora porque no pide, ofrece. Y la necesidad desgasta porque exige sin darse cuenta. Durante años observé cómo personas brillantes se apagaban no por falta de talento, sino por vivir desde el vacío. Cuando alguien necesita ser elegido, aprobado, salvado, su energía cambia. Se vuelve tensa, ansiosa, pesada. En cambio, cuando alguien está pleno, tranquilo con quien es, su presencia descansa. Y el ser humano psicológicamente se siente atraído por aquello que transmite paz, no urgencia. Recuerdo una etapa en la que confundía amor con dependencia. Creía que querer era estar siempre, ceder siempre, adaptarme siempre. Y cuanto más necesitaba, menos recibía. La vida me enseñó que la necesidad no crea vínculos sanos, crea contratos emocionales. Te doy si me das, me quedo si no me abandonas. Eso agota. La plenitud, en cambio, ama sin cadenas, comparte sin miedo. Se queda por elección, no por carencia. La persona plena no necesita controlar porque confía. No necesita rogar porque se valora. No necesita impresionar porque se acepta. Y eso es profundamente atractivo. Porque frente a alguien así el otro puede respirar. No hay presión, no hay deuda emocional, solo presencia auténtica. Y eso engancha mucho más que cualquier estrategia. He visto relaciones romperse no por falta de amor, sino por exceso de necesidad. Necesidad de mensajes, de respuestas, de confirmaciones constantes. Cuando el afecto se convierte en ansiedad, deja de ser nutritivo. En cambio, cuando nace desde la plenitud, se convierte en un regalo. La psicología humana rechaza la carga y busca la ligereza emocional. La plenitud no significa no necesitar a nadie, significa no perderte a ti por nadie. Significa tener una vida con sentido propio, con valores, con proyectos, con autoestima trabajada. Cuando alguien llega a tu vida y tú ya estás bien, no se convierte en muleta, se convierte en compañero. Y eso cambia todo. En mi experiencia, las personas que más impacto generan no son las que más piden, sino las que más aportan desde su equilibrio. No buscan llenar vacíos ajenos ni que llenen los suyos. Comparten desde la abundancia interior. Y eso se nota en cómo escuchan, en cómo respetan espacios, en cómo aceptan un no sin derrumbarse. La necesidad dice, no te vayas. La plenitud dice, quédate si quieres. Y paradójicamente, la segunda tiene mucho más poder, porque nadie quiere sentirse responsable de la estabilidad emocional de otro. Todos queremos sumar, no cargar. Por eso invertir en equilibrio emocional es un acto de amor propio que transforma cómo te relacionas, cómo eliges y cómo permites que otros se acerquen a tu mundo. Cuando trabajas tu plenitud, tu presencia cambia. Tu mirada se vuelve más serena, tu palabra más firme, tu silencio más seguro y sin darte cuenta generas un magnetismo natural. No porque hagas algo especial, sino porque ya no necesitas nada. Ahí entiendes que enamorar no es atrapar, es inspirar. Y que la plenitud no solo construye relaciones más sanas, sino una vida más digna, más libre y profundamente atractiva. La independencia emocional es poder personal porque te libera de la necesidad de que otros definan tu bienestar. Desde muy joven entendí que esperar aprobación o afecto externo es como construir una casa sobre arena. Todo lo que parece sólido puede desmoronarse con la primera tormenta. Durante mi vida profesional y personal, he visto que quienes dependen de la atención o las reacciones de otros viven con un hilo invisible atado a cada gesto ajeno. Su energía se dispersa, su claridad se nubla y su capacidad de decisión se debilita. En cambio, quienes trabajan en su independencia emocional, quienes aprenden a sostenerse y a nutrirse desde su interior, proyectan una fuerza que no puede ser ignorada. La psicología humana reconoce inmediatamente la seguridad que emana de alguien que sabe gestionar sus emociones sin depender de otros. Esta fuerza no es arrogancia, es libertad y es magnética. Aprender a estar completo en soledad es uno de los pilares de esta independencia. Recuerdo cuando viví solo por primera vez en otra ciudad, lejos de familia y amigos.
Al principio me sentía incómodo, incluso ansioso. Sin embargo, pronto comprendí que la soledad no es ausencia de compañía, sino la oportunidad de conectarte contigo mismo. Descubrí que podía disfrutar mi tiempo, perseguir mis intereses y asumir responsabilidades sin depender de nadie más para sentirme válido. Esa práctica diaria fortaleció mi confianza y me enseñó que el poder personal no se encuentra en tener a alguien a tu lado, sino en no necesitar que alguien esté para sentirte completo. Otro elemento crucial de la independencia emocional es aprender a gestionar tus emociones sin proyectarlas en otros. La tristeza, la frustración o la ansiedad no deben convertirse en herramientas para controlar la atención o afecto de alguien. En mi experiencia, las relaciones más sanas nacen cuando cada persona es capaz de responsabilizarse de sus propias emociones. Esto no significa reprimir sentimientos, sino reconocerlos, entenderlos y actuar conscientemente. Cuando aplicas este principio, descubres que tu poder personal crece porque nadie más tiene la llave de tu estabilidad emocional. La independencia emocional también implica mantener límites claros. Durante años observé cómo personas muy talentosas y generosas se desgastaban porque no sabían decir no. Aprender a priorizar tu tiempo, tu energía y tus valores fortalece tu magnetismo natural. Los demás perciben inmediatamente que respetas tu mundo interior y esto genera respeto, admiración y deseo. La independencia emocional no es frialdad ni aislamiento, es una afirmación de tu valor y de tu propósito. Finalmente, la independencia emocional se traduce en libertad para elegir. Puedes amar, conectar, compartir y comprometerte sin perder tu centro. Puedes disfrutar de la cercanía sin depender de ella. Puedes brillar sin necesitar reflejos externos. Esta capacidad de sostenerte a ti mismo frente a cualquier circunstancia es el verdadero poder personal. Es el motor que transforma relaciones, decisiones y experiencias de vida. Cuando aprendes a ser emocionalmente independiente, descubres que nadie puede apagarte ni manipularte. Tu energía se vuelve inquebrantable, tu presencia irresistible y tu vida, tuya. Y esa es la fuerza que nadie puede quitarte. Decir no es un acto de respeto y carácter porque cada vez que estableces un límite estás comunicando algo profundo, que tu tiempo, tu energía y tu integridad tienen valor. En mi experiencia, muchas personas confunden la negativa con frialdad o egoísmo, pero en realidad es un reflejo de fortaleza y claridad. Recuerdo cuando comencé a impartir conferencias, al principio decía sí a todo, a cada invitación, a cada proyecto, por miedo a perder oportunidades. Con el tiempo, entendí que aceptar todo diluía mi energía, disminuía mi entusiasmo y sobre todo me alejaba de lo que realmente quería construir. Aprender a decir no fue un punto de inflexión. No solo elevó mi productividad, sino que fortaleció mi presencia y me permitió mantener mi enfoque en lo que realmente importaba. Decir no también es un acto de coherencia. Cuando aceptas compromisos que no resuenan contigo, envías un mensaje contradictorio, que tu palabra y tus valores son negociables. Esto desgasta la confianza que otros pueden tener en ti, porque perciben que tu atención es efímera, que tu energía no tiene límites claros. En cambio, cuando dices no con firmeza y sin culpa, proyectas autenticidad y respeto. La gente respeta a quien respeta a su propio mundo. He visto esto en mi vida profesional y personal. Colegas y amigos que establecen límites claros no solo ganan respeto, sino que su influencia crece de manera natural. La capacidad de priorizar no es una debilidad, es una manifestación de carácter. Otra dimensión de decir no es la protección de tu energía emocional. Cada sí que no deseas dar consume fuerza interna y genera resentimiento silencioso. En mis años de formación y enseñanza he aprendido que la calidad de nuestras relaciones y resultados depende de nuestra energía. Si cedes constantemente por complacer, estás robándote a ti mismo y eso tarde o temprano se refleja en tu vida y en tu presencia. En cambio, cuando dices no, estás protegiendo tu capacidad de dar lo mejor de ti en los momentos que realmente importan. La elección consciente de tus compromisos transforma tu entorno y te convierte en alguien coherente, confiable y magnético. Decir no también enseña a los demás a valorar tu tiempo. En mi experiencia, cuando empiezas a poner límites claros, las personas comienzan a acercarse con mayor intención, con más cuidado y con respeto. La relación cambia. Ya no se basa en la disponibilidad automática, sino en la reciprocidad consciente. Esto se refleja tanto en lo profesional como en lo personal. Tu presencia deja de ser un recurso dado por sentado y se convierte en algo apreciado, valorado y deseado. Finalmente, aprender a decir no significa rechazar a otros, sino priorizar tu esencia. Significa vivir con integridad y actuar desde el centro de tus convicciones. Cuando integras esta práctica en tu vida, descubres que cada no fortalece tu carácter y cada límite bien establecido multiplica tu influencia y tu poder de atracción. Decir no es un acto de respeto y carácter, y cada vez que lo practicas te conviertes en alguien imposible de ignorar. El misterio es coherencia, no manipulación, y muchas veces confundimos estas dos ideas. Desde joven observé cómo las personas creían que para atraer atención debían jugar con la mente del otro,
mostrar solo fragmentos de sí mismos o aparentar algo que no eran. Yo aprendí a lo largo de mis experiencias y conferencias que el verdadero misterio no es esconderse ni crear trucos para seducir, es vivir con integridad y permitir que la otra persona descubra tu mundo gradualmente. Sin forzar nada, sin ansiedad, solo con coherencia. Por ejemplo, en mi trayectoria profesional, cuando comenzaba a dar charlas, algunos colegas me aconsejaban mostrarlo todo de inmediato, mis logros, mis ideas, mis pensamientos más profundos. Me dijeron que eso generaría admiración rápida. Pero aprendí que abrirse demasiado rápido, sin ritmo, genera saturación. La fascinación se diluye y la conexión se vuelve superficial. El misterio nace de tener un mundo propio, de cuidar tu energía, de vivir tus pasiones y de priorizar tus objetivos sin depender de la atención de otros. Yo mismo experimenté esto en los momentos en que decidí concentrarme en proyectos que me apasionaban, incluso cuando no había reconocimiento inmediato. Lo curioso es que cuanto más invertía en mi crecimiento personal y profesional, más personas genuinamente interesadas llegaban hacia mí, y no porque las hubiera manipulado, sino porque mi coherencia y mi intensidad eran magnéticas. La gente se siente atraída por quienes tienen un ritmo propio, por quienes no se diluyen en la ansiedad de agradar o en la necesidad de ser aprobados. El misterio también implica dosificar lo que compartes. Esto no significa mentir ni ocultar intenciones. Significa ser consciente de tu mundo interno y permitir que los demás lo descubran poco a poco. En mi vida he notado que los alumnos y colegas que respetan sus propios procesos y mantienen cierta autonomía proyectan una energía diferente, una presencia que despierta interés natural. El misterio es un imán que se construye desde la autenticidad, no desde la manipulación, y se refleja en la forma en que equilibras cercanía y espacio. Cuando entiendes que el misterio no es un juego psicológico, sino una expresión de coherencia, cambias la forma en que te relacionas. Comienzas a priorizar tu vida, tus pasiones y tus límites, mientras permites que los demás te conozcan a través de experiencias compartidas, momentos significativos y conversaciones profundas. Esa es la alquimia que genera admiración y respeto. No la prisa por ser descubierto, sino la capacidad de mantener tu esencia, tu autenticidad y tu energía intactas mientras otros te descubren de manera natural. El misterio, en esencia, es una manifestación de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. No es manipulación, no es teatralidad, no es estrategia barata. Es coherencia, autenticidad y la capacidad de ser completo por ti mismo mientras invitas al otro a acercarse con curiosidad y respeto. El misterio es coherencia, no manipulación, y esa coherencia es lo que deja una huella profunda. La conexión real se construye desde la emoción. Y muchas veces nos equivocamos al pensar que basta con palabras bonitas, gestos superficiales o atenciones materiales para generar un vínculo profundo. Yo he visto a personas esforzarse tanto por agradar que terminan olvidándose de lo esencial, tocar el corazón del otro, despertar emociones auténticas que permanezcan más allá del momento. En mi experiencia como conferencista, observando cómo las personas se relacionan, comprendí que lo que más impacta no son las frases aprendidas ni las acciones programadas, sino la capacidad de estar presente, de escuchar de verdad y de reflejar nuestra propia humanidad. Por ejemplo, recuerdo una ocasión en la que un participante me contaba un problema personal. No hice grandes gestos ni ofrecí soluciones instantáneas. Simplemente escuché con atención, sin interrumpir, con respeto y curiosidad genuina. Esa conversación dejó una huella más profunda que cualquier consejo o aplauso. La emoción es el puente que conecta a las personas. Cuando logramos mostrar entusiasmo genuino, vulnerabilidad auténtica y alegría compartida, estamos construyendo una relación que trasciende lo superficial. Yo mismo he aprendido que compartir mis propios desafíos, mis miedos y errores no me debilita, al contrario, genera empatía, cercanía y confianza. Las personas se sienten comprendidas, aceptadas y sobre todo vistas en su esencia. Esa es la magia de la conexión emocional. No se trata de agradar, se trata de impactar con autenticidad. Otro elemento clave es la atención consciente. La mayoría de nosotros escuchamos para responder, no para entender. Pero cuando escuchamos con la intención de comprender la emoción detrás de las palabras, transformamos cualquier interacción en un momento memorable. Recuerdo un encuentro con un colega que me confesó sentirse frustrado en su trabajo. En lugar de darle soluciones rápidas, le pregunté cómo se sentía, qué le hacía ilusión, qué le generaba miedo. Esa conversación no solo fortaleció nuestra relación, sino que también le permitió sentirse validado y reconocido. La emoción se convirtió en el lenguaje que nos unió. La conexión real también implica equilibrar apertura y misterio. No es necesario revelar todo de inmediato. De hecho, la manera en que compartimos nuestras emociones gradualmente genera curiosidad y profundidad. En mis conferencias, observo que quienes mantienen un ritmo natural en sus interacciones, combinando autenticidad con espacio personal, crean vínculos más sólidos y duraderos.
No se trata de manipular ni de dramatizar, sino de vivir con intensidad y coherencia, permitiendo que el otro experimente nuestras emociones de manera genuina. Finalmente, la emoción conecta de forma duradera porque toca aquello que es humano en cada uno de nosotros. La necesidad de ser vistos, comprendidos y valorados. No hay técnicas ni estrategias externas que sustituyan la autenticidad emocional. Cuando aprendes a escuchar, a abrirte con respeto y a generar momentos que despierten sentimientos genuinos, la conexión se vuelve imposible de olvidar. La conexión real se construye desde la emoción, y esa emoción es lo que deja huella. La autenticidad genera magnetismo natural, y es un principio que descubrí observando cómo las personas se conectan de verdad entre sí. Durante años, en conferencias y talleres, he visto cómo aquellos que intentan agradar a todos, que buscan validación externa en cada gesto, terminan desgastándose y perdiendo la energía que los hacía únicos. La verdadera fuerza no reside en lo que das o en cómo aparentas, sino en quién eres cuando nadie te observa, en cómo te sostienes a ti mismo, cómo caminas con coherencia y convicción. Recuerdo una participante en uno de mis cursos que siempre buscaba aprobación. Cada acción estaba motivada por el miedo a no ser suficiente. Un día la invité a simplemente mostrarse tal cual era, a expresar sus ideas sin filtro ni temor al juicio. La transformación fue inmediata, su presencia se volvió más intensa, más magnética, y la gente a su alrededor comenzó a gravitar hacia ella sin que ella hiciera ningún esfuerzo consciente por agradar. La autenticidad es poder porque transmite seguridad. Cuando eres auténtico, tu energía no depende de la reacción de los demás. Tu valor no se mide por aplausos ni por reconocimiento externo. En mi vida profesional he aprendido que quienes sostienen su verdad, quienes actúan desde sus principios, generan respeto y admiración incluso en situaciones complicadas. No es algo que puedas fingir, la gente percibe de inmediato la diferencia entre alguien que es coherente consigo mismo y alguien que actúa para cumplir expectativas ajenas. Por ejemplo, en una ocasión, mientras daba una charla, noté que un colega intentaba imitar mis gestos y tono de voz, pensando que eso le daría autoridad. Lo curioso es que su intento resultaba poco convincente, en cambio los participantes respondieron mucho mejor a otro colega que hablaba desde su propia voz, desde su experiencia y emociones, incluso si su estilo era completamente distinto al mío. Esa es la magia de la autenticidad. No se imita, no se fabrica, se vive. Además, la autenticidad permite construir relaciones más profundas y duraderas. Cuando muestras quién eres sin máscaras, invitas a los demás a hacer lo mismo, creando espacios de confianza y conexión genuina. En mi trayectoria he visto cómo las relaciones más sólidas se forman entre personas que se atreven a mostrar sus imperfecciones y vulnerabilidades con honestidad. La autenticidad genera un magnetismo natural porque las personas sienten que pueden confiar en ti, que tu energía es sincera y coherente. No se trata de ser perfecto, sino de ser real. No se trata de eliminar tus debilidades, sino de integrarlas como parte de tu humanidad. Ser auténtico también significa priorizar tu propio crecimiento y tus valores, incluso cuando nadie lo observa. Cada acción que tomas desde tu centro, cada decisión que refleje tu esencia, incrementa tu fuerza magnética. La autenticidad no necesita manipulación, no busca complacer ni impresionar. Simplemente es, y eso es lo que atrae, cuando aprendes a sostener tu verdad, a comunicarte desde tu esencia y a vivir con coherencia, descubres que el magnetismo no se fuerza, se proyecta naturalmente. La autenticidad es la chispa que enciende respeto, admiración y deseo, sin necesidad de estrategias externas ni máscaras. El magnetismo más poderoso siempre nace de la autenticidad. La chispa proviene de tu actitud ante la vida, y no de lo que otros hagan por ti o de las circunstancias que te rodean. A lo largo de los años he aprendido que las personas que realmente inspiran, que generan admiración y conexión sin esfuerzo, no son necesariamente las que tienen más talento, más recursos o más suerte. Son aquellas que deciden cada día elegir la alegría, la curiosidad y la pasión por vivir, incluso frente a la adversidad. Recuerdo cuando comencé mis primeros talleres. Había asistentes que llegaban con rostros apagados, resignados a su rutina, y otros que, con una sonrisa genuina y un brillo en los ojos, contagiaban a todos a su alrededor. Lo fascinante era ver cómo esa energía positiva atraía la atención y creaba un ambiente vibrante. No dependía de su posición, de sus títulos, ni de lo que aportaban materialmente, sino de la forma en que elegían vivir el presente. La chispa no es un gesto superficial ni una técnica de seducción, es la expresión de un estado interno. Cuando decides mirar la vida con entusiasmo, cuando aprendes a valorar los pequeños logros y a encontrar aprendizajes incluso en los errores, tu actitud se convierte en un imán. En mi experiencia personal he visto cómo, incluso en situaciones difíciles, como cuando enfrentaba proyectos complicados o desafíos inesperados en conferencias, mantener una actitud positiva y proactiva transformaba no solo mi experiencia, sino también la de quienes me rodeaban. Esa energía no se podía ocultar, se percibía en mi voz, en mi postura, en la forma en que miraba a los ojos a los participantes.
La chispa nace de elegir actuar con alegría y propósito, no de esperar que alguien más te motive o te apruebe. Además, la actitud ante la vida es contagiosa. He observado en mis talleres cómo un asistente con entusiasmo sincero logra levantar a un grupo entero, motivar conversaciones y despertar interés incluso en quienes al principio eran indiferentes. Esto no es casualidad. Las emociones se transmiten y quienes viven con una actitud de apertura, gratitud y curiosidad generan una sensación de energía y vitalidad que los demás perciben de inmediato. Por ejemplo, recuerdo un viaje que hice a un país extranjero donde no conocía a nadie. Decidí abordar la experiencia con curiosidad, aprendiendo sobre la cultura y conversando con cada persona con entusiasmo. El resultado fue que, sin buscarlo, me encontré rodeado de conexiones profundas y memorables, simplemente porque mi actitud reflejaba vida, interés genuino y apertura. La chispa también se manifiesta en cómo enfrentas los desafíos. No se trata de negar la dificultad o aparentar fortaleza, sino de mantener una actitud resiliente y constructiva frente a la adversidad. Cada obstáculo es una oportunidad para demostrar determinación y creatividad, y esa forma de vivir inspira admiración. La gente se siente atraída por quienes no se rinden ante los problemas, por quienes encuentran soluciones y continúan avanzando con entusiasmo y claridad. Recuerda siempre que tu actitud es el motor invisible que proyecta tu magnetismo. La chispa que hace que otros quieran acercarse, permanecer y admirarte, nace de cómo decides vivir tu vida, no de lo que haces para impresionar. La chispa verdadera siempre brota de tu actitud frente a la vida. El crecimiento personal te vuelve irresistible porque no hay nada más atractivo que alguien que está comprometido con su propia evolución. He aprendido a lo largo de los años que las personas no recuerdan los títulos, los bienes materiales ni los cumplidos superficiales tanto como recuerdan la fuerza interna y la claridad con la que alguien vive su vida. Cuando eliges desarrollarte, aprender, enfrentar tus miedos y ampliar tus horizontes, esa energía se proyecta de manera natural, sin esfuerzo, y atrae a quienes valoran autenticidad, pasión y propósito. Recuerdo en mis primeros años como conferencista, cuando aún estaba construyendo mi camino, que las personas más inspiradoras en cada evento no eran necesariamente las más carismáticas en el sentido superficial, sino aquellas que habían invertido en sí mismas, que hablaban desde la experiencia de haber trabajado en sus habilidades, emociones y perspectivas. Esa profundidad, esa consistencia interna generaba admiración inmediata y hacía que todos quisieran escuchar, aprender y acercarse. El crecimiento personal es en esencia un acto de amor propio. Cuando decides invertir tiempo en tu educación, en tus hábitos, en tu desarrollo emocional y físico, estás enviando un mensaje silencioso pero poderoso. Me valoro, me respeto y me esfuerzo por ser mi mejor versión. Esto no solo fortalece tu autoestima, sino que también proyecta una fuerza magnética que los demás perciben de inmediato. He visto esto en la práctica en mi vida cotidiana, ¿no? Cuando me dedico a estudiar nuevas metodologías, explorar culturas diferentes o mejorar mis habilidades de comunicación, mi energía cambia y las interacciones que tengo con los demás se transforman. La gente se siente atraída no por lo que hago, sino por la sensación de que estoy creciendo, evolucionando y por lo tanto ofreciendo algo valioso a cada interacción. Además, el crecimiento personal te hace más interesante y profundo. Nadie se siente verdaderamente cautivado por la superficialidad constante. Todos queremos aprender, inspirarnos y conectar con personas que nos desafían a ser mejores. Por eso, cuando alguien invierte en sí mismo, en sus emociones, en su mente y en su cuerpo, genera un magnetismo natural. Recuerdo un viaje de formación donde conocí a una mujer que estaba inmersa en su propio proceso de desarrollo. Su entusiasmo por aprender, su pasión por nuevas experiencias y su capacidad de reflexionar sobre su vida de manera honesta y profunda hicieron que todos los que estábamos presentes quisiéramos acercarnos y aprender de ella. Su crecimiento personal no solo la hacía fuerte, sino irresistiblemente atractiva, porque proyectaba coherencia, seguridad y vitalidad. El crecimiento también implica asumir responsabilidad sobre tus emociones y tus acciones. Cuando aprendes a gestionar tus emociones, a reconocer tus fortalezas y debilidades y a trabajar constantemente en tu autoconocimiento, te vuelves alguien que no depende de la aprobación externa. Esta independencia emocional es magnética. Las personas respetan y admiran a quienes no se rinden ante la adversidad, a quienes mantienen su integridad y su propósito, y a quienes ofrecen energía positiva y seguridad emocional en cada encuentro. Invertir en tu crecimiento personal es la estrategia más efectiva para ser irresistible, no a través de trucos o apariencias, sino por la fuerza silenciosa que emana de la coherencia, la pasión y la autenticidad. Tu evolución constante es la verdadera fuente de atracción. Y ahora, para cerrar esta reflexión, quiero que te detengas un momento y pienses en lo que significa realmente ser irresistible. No se trata de atraer atención superficial, de buscar validación o de intentar encajar en lo que otros esperan de ti. La verdadera atracción nace de la profundidad de tu ser, de tu capacidad de vivir con autenticidad, con pasión y con propósito.
Cuando eliges crecer cada día, cuando trabajas en tu mente, tu cuerpo y tus emociones, estás construyendo algo que nadie puede quitarte, tu fuerza interna. Esa fuerza no se puede falsificar, no depende de circunstancias externas ni de la aprobación de nadie. Es un imán que atrae naturalmente a quienes vibran en la misma frecuencia que tú, a quienes valoran la consistencia, la honestidad y la intensidad de vivir con integridad. Piensa en tu vida como un jardín que cultivas constantemente. Cada hábito positivo, cada aprendizaje, cada momento de introspección y autocuidado es una semilla que plantas. Con paciencia y dedicación, estas semillas crecen, florecen y se convierten en una energía que otros sienten sin necesidad de palabras. Esta energía proyecta seguridad, independencia y plenitud. Nadie puede volverse verdaderamente adicto a alguien que depende de ellos para sentirse completo. Pero todos se sienten atraídos por alguien que se elige a sí mismo, que camina con confianza y que vive con alegría y curiosidad. Por eso, la invitación hoy es clara. Elige invertir en ti. Dedica tiempo a tu crecimiento, a tus pasiones, a tu bienestar emocional y físico. Aprende a decir no con respeto, a proteger tu energía y a mantener la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Mantente auténtico, mantente presente y permite que tu luz brille sin miedo. Cuando lo haces, lo inevitable ocurre. Quienes merecen estar en tu vida no pueden resistirse a acercarse, no por necesidad, sino por admiración y respeto genuino. Recuerda siempre que la verdadera atracción no se construye con gestos forzados, con máscaras, ni con manipulación. Se construye con tu vida, tu actitud, tu autenticidad y tu crecimiento. Invierte en ti, sé tu propia prioridad y verás cómo todo a tu alrededor comienza a reflejar la grandeza que ya existe dentro de ti. Tu valor, tu magnetismo y tu poder de atracción empiezan y terminan contigo. Nunca lo olvides.